Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio en vídeo de El sótano del Honeypot. Yo esta sección, soy Robert por cierto, la quiero nombrar como la Universidad de Transmortis, en honor a la magnífica institución de Von Stucken Malifox. Y el objetivo de estos vídeos ante todo es ilustraros sobre cómo se juega Malifox, lo necesario para jugar a Malifox, y que no tengáis que recorrer el reglamento en busca de cómo se juega y las posibles traducciones que se utilicen que están desactualizadas. Malifox, para poneros un poco en contexto, es un juego de bandas con una cantidad muy pequeña de miniaturas por jugador que se caracteriza ante todo por tener activaciones alternas. Es decir, cada jugador activa una miniatura, el otro jugador activa otra miniatura y tú vuelves a activar una miniatura. Al contrario que en la mayoría de wargames que se juega por turnos. Un jugador juega todo, otro jugador juega todo. Malifox es un juego más dinámico. Otra de las características que tiene Malifox es el uso de perfiles únicos. Ya veremos más adelante este concepto. Y el uso de un concepto que se llama la baraja del destino. Aquí mismo os dejo un ejemplo, que es una baraja de póker para utilizar los distintos volteos o, como serían otros wargames, serían las tiradas de dados. Dicho esto, podemos empezar un poco con qué se necesita para jugar a Malifox. Para jugar a Malifox, como a todo wargame, ¿vale? Necesitaremos una herramienta de medición, una cinta métrica sirve, o podemos utilizar también una regla como las que aparecen en los starter de Malifox, una por cada facción, o reglas customizadas como esta con un distinto número de lados, ¿vale? Como veis, 4, 3, 2 y 1. Es bastante sencillo para jugar lo que es el juego cercano. Yo recomiendo utilizar también una regla de 6 pulgadas, ¿vale? Para mayor comodidad por el tema de movimientos. ¿Qué más necesitaremos? Bueno, obviamente, como también en todo wargame, necesitaremos nuestras miniaturas, ¿vale? Una banda completa de 50 puntos, que ya os digo podrá variar de unos a otros, y nuestra baraja del destino. Principalmente estos son los componentes que tiene Malifox, aunque además es muy recomendable que tengáis un set de marcadores de 30 milímetros que sean diferentes, ¿vale? Porque se utilizarán para marcar, por ejemplo, intrigas, estrategias y otro tipo de marcadores que coloquemos, como cadáver o chatarra. Marcadores de 40 milímetros para otros efectos también, y marcadores de 50 milímetros para distintos efectos como las explosiones o colocarlos en el mapa para generar terreno. Todas las bandas de Malifox además tienen un conjunto de perfiles, ¿vale? Y de mejoras que se representan en estas cartas que tenemos aquí. Ahora más adelante hablaremos de ellas. Para los marcadores es muy fácil pensar, pero son marcadores customizados tal. Con peanas de los tamaños correspondientes os puede servir, no hay ningún tipo de problema. Simplemente indicad con algún marcador encima o algo que representa esta peana, porque en Malifox hay marcadores con efectos muy diversos. Dicho esto, vamos a hablar un poco de cómo se lee un perfil, ¿no? Que sería tu primera toma de contacto al abrir una caja, aparte de ver la cantidad de plástico que tienes que pintar, será tus perfiles, ¿no? Los perfiles están variados, ¿vale? Son muy diferentes entre unos y otros. No hay dos cartas iguales, aunque haya cartas que representen varios números de una miniatura, pero los perfiles son todos diferentes. Y luego tenemos este tipo de cartas que son las mejoras, que las dejaremos para el final.
¿Cómo leer una carta de un perfil? Bueno, pues si nos fijamos aquí tendremos el nombre de la miniatura, en este caso es el Dr. McMurnin, su coste 15, el tipo de miniatura que es Master Living, es decir, es un Master y está vivo, y su keyword experimental, que es lo que nos condicionará a la hora de contratar el resto de la banda, porque en este caso McMurnin es un líder. Aquí tendríamos la información sobre la miniatura, su facción, en este caso resurreccionistas, sus heridas, que son 12, marcadas con burbujitas que se pueden completar para ir reduciendo la vida, y la peana de 30 milímetros para que tengáis esa referencia a la hora de montar. Luego tendremos estadísticas que ya cuentan para los efectos de la partida, como son sus características como defensa, willpower, movimiento o altura, size, ¿vale? Que dicta el tamaño de la miniatura. Todo este bloque son habilidades pasivas de la miniatura, ¿vale? Cada miniatura tendrá habilidades que serán comunes a la banda o habilidades propias. Y por la parte de atrás tenemos todas las acciones que puede realizar la miniatura durante su turno, diferenciadas por acciones de ataque y acciones tácticas. ¿Cómo se lee una acción? Bueno, pues una acción tendría su nombre de acción, su rango, en este caso es melee, aquí tenemos una acción de rango de distancia, su estadística base, el atributo con el que se resiste el defensor, porque esto es un ataque, el efecto que realiza, los distintos triggers, luego lo veremos cuando hablemos de volteos, y las acciones tácticas. Bueno, pues tenemos aquí un símbolo de un pulso, que sería una acción que afecta a miniaturas o tiene que afectar a ciertas cosas cuando se hace, y luego aquí una acción que tiene un símbolo de rayo, que también tenemos otra aquí, que es una acción rápida, quick action, que solo se puede hacer una de ellas, ¿vale? Una de las dos acciones de rayo que tenemos por activación. La diferencia entre acciones tácticas y acciones de ataque ya la veremos más adelante en sus siguientes vídeos. Ahora mismo quedaros con la lectura de la carta. Una cosa que no he comentado es, hay acciones que tienen una cosa que se llama TN, Target Number. Este Target Number es el valor mínimo que tienes que alcanzar para que esta acción tenga éxito y que se realice, no tenga éxito. Para tener éxito hay que superar al rival, porque es una acción que el rival puede resistirse, ¿vale? Aquí en este caso tendríamos la enfermera, que tiene habilidades diferentes a las de McMurnin. La parte de atrás es totalmente diferente. Existe una serie de acciones generales que todas las miniaturas tendrán, y ya hablaremos de ellas también. Y luego tenemos las mejoras. Las mejoras pues tienen su símbolo de facción, es decir, esta es una mejora resurreccionista, solo se puede comprar si eres un jugador resurreccionista o una banda resurreccionista. El coste de la mejora, el nombre de la mejora, instinto asesino, y los distintos efectos que gana la miniatura a la que se la opones, y además un efecto si la miniatura es un minion, que es un tipo de miniaturas de las que podremos llevar varios con el mismo nombre. Además, aquí abajo tenemos la limitación, que es Plentiful 2, es decir, solo puedes llevar 2 veces esta mejora por banda. Habrá mejoras que tengan distintas condiciones para contratarse, por ejemplo, que seas vivo, que seas un constructo. Eso es algo que se gana a base de leer las cartas y informarte más, y sobre todo jugar el juego. Hablemos de la baraja del destino y cómo hacer un volteo. La baraja del destino, aparte de que vienen en todos los tamaños y colores, seguiré apilando aquí hasta que pueda construirme una casa. Como veis, hay bastante variedad, pero todas se caracterizan por lo mismo, que es
Todas las barajas tienen 4 palos, 4 suits, en el caso del inglés, que sería el palo de carneros, el palo de tomos, el palo de cuervos y el palo de máscaras. Voy a colocarle un poco así para que se vea mejor. Y el valor de estas cartas, de estos palos, irán del 1 al 13 por cada palo. Es decir, tendremos 13 cartas de cada palo y luego 2 cartas adicionales, que son el Joker negro y el Joker rojo. A la hora de hacer un volteo, como hablamos, como en una tirada de dados, tú sumas un valor al valor del dado. En este caso nosotros sumaríamos el valor de la estadística que estemos utilizando al valor de la carta que saquemos. Los palos luego aplicarán de una forma diferente. En el caso del Joker negro su valor es 0 y en el caso del Joker rojo su valor es 14, para representar la potencia y la desgracia que supone sacarlos de la baraja. Además de estas cartas que tendremos en la baraja, al comienzo de cada turno robaremos hasta tener 6 cartas. Es decir, estas cartas conformarían mi mano inicial y las podría utilizar para lo que se conoce burlar el destino. Pero no adelantemos acontecimientos y hagamos un ejemplo de un volteo. Es decir, pongamos un ejemplo de el Dr. McMurning y la enfermera. Vamos a coger otra baraja para representar los volteos rivales. Vamos a hacerlo así para que quede más claro quién hace qué. Vale. Y dejaremos aquí esto y cogeremos unas cartas para representar nuestra mano. En este caso el Dr. McMurning quiere hacer una acción de ataque contra la enfermera. Supongamos que están más cerquita para poder golpearse, porque recordemos tiene rango 1. Tiene una estadística de 7 de base, lo cual implica que nosotros tenemos 7. Cuando vamos a hacer un volteo, lo primero que hacemos es sacar una carta mínimo. Luego existen los modificadores, hablaremos de ellos. Sacaríamos una carta por el Dr. McMurning, que sería un 2 de máscaras, haciendo un total de 9. La enfermera se defiende con su stat de 5, porque aquí tenemos el stat de defensa con el que se defiende. Se defendería con un 5 más 11, 16. El doctor lo tiene complicado aquí para golpear a la enfermera, pero la acción no falla. Cuando esto ocurre, cuando se hace el primer volteo de cartas, luego existe una fase que es la de burlar al destino. El jugador que está perdiendo el duelo en este momento, en este caso es el doctor, decidiría chetear primero. Si el doctor decide chetear, podría decir: cojo esta carta de mi mano y cambio el valor, lo cual implicaría que ahora el doctor tendría un stat de 7 más 13, 20. El jugador de la enfermera decidiría no chetear, ya que su estadística de 16 es bastante alta, aunque no lo suficiente para ganar a la del doctor. Pero aquí entra el concepto de modificadores del duelo. Como es una acción de ataque, tendrá como resultado un volteo de daño. Este volteo de daño se ve condicionado por las diferencias que se tengan en el duelo. Si la diferencia entre el duelo total es de 5 o menos, el daño resultante sufrirá un negativo. Si ambos valores empatasen, es decir, hubiese una diferencia de 0, en ese caso el volteo recibiría 2 negativos. Si la diferencia del duelo fuese de 6 o más,
no habría ningún modificador en el duelo, y si fuese de 11 o más, recibiría un modificador positivo al volteo de daño. ¿Esto qué significa? Cuando se añade un modificador al duelo, o bueno, en este caso al volteo de daño, implica que sacarás más cartas. Es decir, un negativo implicaría sacar 2 cartas, otro modificador negativo sería sacar 3 cartas, y si la suma total de tus modificadores negativos y positivos es negativa, cogerás la carta más baja, y si es positiva, cogerás la carta que tú elijas, normalmente la más alta. En este caso, como la diferencia del duelo es de 13 y 7, 20, y 11 y 5, 16, tendríamos una diferencia de 4, por lo que el volteo iría con un negativo. Esto pasa en el descarte. Entonces sacaríamos 2 cartas y cogeríamos la más baja, que en este caso sería el 12. ¿Cómo se lee este volteo? Porque claro, tú dices 13 daños, pero esto tiene 6 de vida, entonces muere de un ataque. No. El valor de las cartas, al igual que la diferencia del duelo, varía en función de su valor. Es decir, una carta del 1 al 5 tendría este track de daño, que sería 2, el mínimo. De 6 a 10 sería 3, que es lo que se llama un moderado. Y 11, 12, 13 sería el último track, que sería el alto, que sería un severo. Además, el Joker rojo, que ya hemos hablado de él, tendría un valor de el más alto, el severo, más además con un +1, por lo tanto, en el caso de Mad Morning sería 5 y una 6. Y el caso del Joker negro tiene un valor de 0, por lo que no se haría daño, no es el mínimo, es 0. En este caso, ambas cartas serían un severo, pero si sacásemos otra carta y tuviésemos un negativo, pues sería un 5 y tendríamos que coger la más pequeña, que equivaldría a el daño más pequeño, que es un 2. ¿Qué ocurre cuando el caso contrario, cuando es positivo? Si esto fuese un volteo de daño con doble positivo, nos permitiría elegir la carta más alta. Es decir, podríamos elegir el 13 o podríamos elegir el 12. En ambos casos el resultado sería igual, pero no estás obligado, porque cuando es negativo estás obligado a coger la carta más baja. ¿Qué ocurre cuando en estas cartas, en este volteo, sale esta carta, el Joker negro? El Joker negro siempre es obligatorio escogerlo. Es decir, siempre que aparezca, tanto si vas a positivo, es decir, puedes elegir tu carta, o vas a negativo, que no puedes elegirla, es obligatorio escogerle. El Joker rojo se puede escoger independientemente de que vayas a positivo o negativo. Es decir, si fuésemos a negativo tendríamos que coger esta carta, pero como sale el Joker rojo, podemos escogerle a él. Es una carta muy buena. Y el último caso, ¿qué ocurre si salen estas 3 cartas? Es decir, una carta o estas 2 cartas juntas. Quitemos esta de la ecuación. Si salen estas 2 cartas, tú podrías elegir el Joker rojo, pero estás obligado a coger el Joker negro, por lo que tienes que coger el Joker negro. El Joker negro siempre tiene la prioridad máxima. Es una puñeta, pero es así. ¿Qué ocurre también? Porque esto es en el volteo de daño, que sería 0 daños o 6 daños, recordemos, en este caso de Mad Morning, es decir, severo +1. ¿Qué ocurre cuando atacamos a la enfermera de nuevo y ocurre esto? La enfermera ha sacado un Joker rojo a defenderse. Eso implica que tiene un valor de 14 más 5, 19.
Y nosotros tenemos un valor de 7 y 9, 16. Y dirías, ah, bueno, pero coges una carta de tu mano más alta y la cambias, burlas el destino. No. Porque si el Joker rojo se voltea en un duelo enfrentado, que es lo que esto es, en un duelo enfrentado, el rival no puede burlar al destino. Al igual que si a ti te sale el Joker negro, imaginemos que atacamos a la enfermera y sacamos el Joker negro, tampoco podríamos burlar al destino, porque el jugador que saca el Joker negro en un volteo no puede burlar al destino, independientemente de que sea enfrentado o no. Por lo tanto, la enfermera se libraría de nuestro ataque y nosotros no podríamos hacer nada al respecto. Por fortuna, solo hay uno en la baraja. ¿Qué ocurre con los volteos cuando tienen un target number? ¿Vale? Este sería el siguiente paso. Cuando una miniatura tiene este target number, significa que tiene que llegar a ese valor para poder hacer esta acción. Es decir, no solo para poder llegar a hacerla, la acción la realizas, pero para que tenga efecto tienes que cumplir esta condición y además ganar el duelo. Por ejemplo, hagamos el ataque. McMurnin utiliza Blood Poisoning, que tiene un stat de 6 y necesita llegar mínimo a 10. Esto implica que necesita mínimo un 4. McMurnin saca una carta y llega solo a 7. La enfermera se defiende con su willpower, con su fuerza de voluntad, y tiene ahora mismo un 17 a defenderse. McMurnin podría voltear una carta para superar su target number, por ejemplo, este 6, pero continúa perdiendo el duelo contra la nurse, contra la enfermera, por lo que no tendría efecto el ataque por las reglas normales de los duelos enfrentados, en las que hay que empatar o superar. ¿Qué ocurre si tenemos el mismo caso, volteamos un 1, pero la enfermera saca una carta un poco más baja? Una carta que sea realista de superar sin tener demasiado esfuerzo. En este caso, supongamos que la enfermera, saca un 1 también. La enfermera suma 6 y McMurnin atacando suma 7. En este caso, McMurnin estaría ganando. La enfermera decide no burlar el destino, por lo que McMurnin tendría la oportunidad de subir esta carta a un valor superior para poder alcanzar la TN, porque es obligatorio para él, porque si no la acción no sucedería. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado el target number, es decir, tendría que subir esta carta para ponerse en un stat de 12 de sus 10 que necesita, lo cual también le permitiría, la enfermera, como estaba perdiendo, habría perdido su derecho a voltear, pero también podría haber burlado al destino, haciendo que McMurnin quizá no tenga esa carta que necesita para el duelo. Para acabar, hablando de los triggers, las acciones tienen unos triggers o disparadores que tienen el símbolo del palo de las cartas escrito. ¿Esto qué implica? Que cuando estás haciendo esta acción, atacando, o sea una acción que no requiere de que el enemigo se defienda, que es lo que se llama un volteo simple, si tú volteas o utilizas de tu mano una carta con ese palo, puedes activar el efecto. Por ejemplo, McMurnin decide atacar y saca esta carta. Como el palo es carneros y tiene el trigger de Critical Strike, es decir, de golpe crítico, podría sumar 1 al daño por cada carnero que tenga en el duelo, hasta un máximo de +2. Hay otras formas de ganar estos palos para hacer triggers. Es una mecánica muy potente, es muy importante que la entendáis.
Pero una vez pillas cómo funciona, es muy sencillo. Dicho esto, las cartas como el Joker rojo y el Joker negro tienen también unas particularidades a este respecto. El Joker rojo tiene todos los palos del juego. Cuando tú lo sacas tanto de la mano como si sale de la baraja, decides qué palo tiene. Y el Joker negro no tiene ningún palo. Esa es la pega que tiene también la carta. Una pega muy grande. Como digo, es una de las peores. Es literalmente la peor carta que te puede salir. ¿Qué ocurre cuando el rival no tiene que defenderse? Es decir, por ejemplo, la enfermera tiene una acción que se llama Bottle of Painkillers, la botella de calmantes, que no tiene resistencia. ¿Por qué? Porque no necesita que aparte de que no lo puede hacer enemigos, no requiere de que nadie se resista. Es decir, simplemente necesita alcanzar su target number, por lo que necesitaría sacar un 4. Con esto no saldría, pero ella podría voltear esto y ya con eso la acción sucedería. Aquí el rival y el aliado no tienen que sacar ninguna carta. Es lo que se conoce como un duelo simple. Y hasta aquí la explicación de cómo hacer volteos, cómo leer un perfil y qué necesitas para jugar a Malifox de una forma bastante rápida y sencilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.